El reparto de utilidades es un derecho de los trabajadores. Todos los trabajadores que laboraron en una empresa en el año inmediato anterior, al siguiente año tienen derecho a una utilidad siempre y cuando se haya generado esta por la empresa. Sabemos bien que las empresas pues tienen que presentar una declaración anual. Sabemos también que tienen que determinar un resultado fiscal e incluso determinar un impuesto sobre la renta. Claro que si no hay utilidad fiscal, no hay utilidad base para repartir utilidades, pues no les correspondería nada a los trabajadores. El derecho seguirá en los siguientes años. Pero puede haber que haya utilidades pendientes del ejercicio inmediato anterior, que aunque no haya habido utilidad en ese siguiente año, a lo mejor puede todavía repartirse esa utilidad que no se repartió en años anteriores, ¿sí? Siempre y cuando esté pues prácticamente atestiguado y fundamentado que sí procede ese reparto de utilidades de lo que no se pudo repartir en otros años o en el año inmediato anterior. Pero sí hay que dejar en claro que este derecho que tienen los trabajadores está condicionado a los resultados de la empresa. Y las características que vamos a ver enseguida son importantes porque prácticamente de ahí del artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo hasta el 129 regula este tema del reparto de utilidades. Y lo que más resalta de estas características es que en el caso de una indemnización, el reparto de utilidades, esa cantidad que se paga, no forma parte del salario diario integrado a que se refiere el artículo 84. O sea, no se suma para poder determinar el salario diario integrado como lo es el aguinaldo o la prima vacacional. Es un derecho de los trabajadores, como ya bien lo dijimos, está en el artículo 117. Es del 117 al 119. 117 al 129, esa normatividad que les regula el tema del reparto de utilidades. Y bueno, pues ahí me habla de una participación del 10% sobre la renta gravable, o sea, sobre el resultado fiscal positivo que les den la declaración de las empresas. Obvio que el trabajador pues tiene el derecho a pedir copia de la declaración anual a través de su representante en la comisión del proyecto de reparto de utilidades. O sea, los trabajadores, o sea, como derecho, pues la verdad es que tienen acceso también a saber cuál fue el resultado de la empresa. Trabajadores, tienen el derecho a saber cuál fue el resultado de la empresa, resultado fiscal. Si es positivo, decir, bueno, pues aquí procede una utilidad. Si es persona moral, se paga en mayo. Muchos de nosotros quizá ya lo sabemos, o la mayoría ya lo sabemos. Si es persona física, también se paga en junio. Y pues lo que comentamos, lo que no se acumula, se reparte al siguiente ejercicio, siempre y cuando se hayan llevado a cabo todos los requisitos que marca la ley. De haber integrado una comisión mixta para el proyecto y reparto de utilidades, ¿sí? De haberlo publicado en una gaceta oficial, la utilidad, qué día se va a pagar, ¿va? Hay que publicarlo en una gaceta oficial, que eso normalmente no se hace. Antes, hace muchos años, en todos los periódicos, créame, en el mes de mayo, había ahí pues esos recuadritos que le llamamos, en donde decía reparto de utilidades 2019. Y era un poquito hasta como estrategia de publicidad, porque ponían el nombre de la empresa. Y luego decían, nombre de la empresa, reparto de utilidades. Pues qué bonito se veía, porque pues era un indicador de que esa empresa era una empresa sólida. Era una empresa en la que valía la pena ir a trabajar. Entonces era una estrategia también que hoy en día ya no se ve. Debería haber hasta en redes sociales eso, reparto de utilidades de la empresa tal, ¿no? Pero bueno, eso está todavía dentro del marco de la ley como obligatorio. Además de que hay que cumplir con los demás requisitos de entregarle copia al representante de los trabajadores para que revisen las partidas contables y fiscales. Aparte hay que entregarles ahí un exhorto para saber si tienen inconformidades en el cálculo del reparto de utilidades. O sea, son varios los requisitos que se tienen que cumplir para que una vez ya cumplidos todos, si están agotados en su procedimiento, ya se les pagó, ya se publicó y todo, ya se les pagó a los trabajadores, pero hubo algunos trabajadores que no lo cobraron o que no supieron y ya en automático
en ese caso sí se puede, esa utilidad que quedó pendiente de cobrar, se puede repartir con la del siguiente año, ¿sí? Y si no hay en el siguiente año, se puede repartir esa nada más entre los trabajadores que elaboraron en el siguiente año que estuvo ese resultado, ¿sí? Bien, y aquí nos dice que se va a dividir en dos partes la utilidad. Ahorita vamos a ver ese caso práctico. Y también nos deja aquí en claro que para efectos del cálculo se toman los salarios nada más, no se toman prestaciones, horas extras, vacaciones, todo eso no se toma, ni el mismo reparto de utilidades, solamente se toman lo que es el salario para efectos del factor salarios y los días efectivamente elaborados, incluyendo los de maternidad y los de riesgos de trabajo, no así los por faltas injustificadas. Y en el caso de lo que son los arrendadores o profesionistas, en donde tengan ciertos servicios o custodia de bienes de esos arrendadores, esos trabajadores que laboran, ejemplo, en una persona física que renta inmuebles y que tiene una persona o dos de intendencia más la secretaria, esa persona física está obligada a repartir utilidades a esos trabajadores, al intendente y a la secretaria. Pero la limitante está en que si el reparto de utilidades a entregarles es mayor de un mes de su salario, solamente hasta un mes de su salario se les debe pagar en compensación o en concepto de reparto de utilidades. Es decir, si la trabajadora secretaria gana 10,000 pesos y la PTU sale de 280,000, pues nunca le van a pagar los 280,000 de PTU. Le van a pagar 10,000 pesos de salario más 10,000 pesos de PTU, ¿sí? Y bueno, todo eso se manifiesta en la declaración, se hace el asiento contable, etcétera, y se hace el recibo del trabajador timbrado, 10,000 pesos de salario, 10,000 pesos de PTU correspondiente al año, ejemplo, 2020. Entonces, así es como se hace esas características y bueno, pues tiene normas protectoras, no se puede embargar, no se puede hacer descuentos, salvo los que están permitidos por ley. Y también por ahí hay una resolución que fue publicada en ese año, en 1996, que se les exime a todas aquellas personas físicas o personas morales que sus ingresos no rebasen 300,000 pesos en un año. O sea, incluso ahorita en este año, el año de la pandemia, no rebasaste 300,000, se te exime del reparto de utilidades si es que llegaste a tener utilidad fiscal. Y también nos aclara quiénes no tienen derecho a participar de estas utilidades, que son pues los actores principales, directores, gerentes, comisarios, administrador único, etcétera. Y por ahí, hago una corrección ahí, trabajadores domésticos ya no se llama así, desde el año 2019 ya no se llaman trabajadores domésticos, se llaman trabajadores del hogar. Entonces, la verdad que muy atinadamente, trabajador doméstico, la palabra se presumía discriminatoria, doméstico, y fue por eso que le cambiaron a trabajador del hogar. Entonces, hoy en día hay reformas ahí en la Ley Federal del Trabajo en donde esa palabra se cambió. Y bueno, y todos aquellos trabajadores eventuales que laboren menos de 60 días no tienen derecho a participar de las utilidades. Eventuales. Si hay un trabajador que su contrato es por tiempo indeterminado y labora un día se le paga de PTU si es que la hubo, ¿sí? Entonces, es importante que tomen en cuenta esto. Bien, vamos a ver nuestro caso práctico del tema de las utilidades. Entonces, partiendo de que la utilidad, ejemplo, en una empresa es de 100,000 pesos, la ley, ¿verdad?, nos dice claramente que se reparta en dos partes iguales, 50% y 50%. Ok, entonces este es el paso 1. Si hay utilidad
pártela en dos porque se va a distribuir por los salarios devengados como por los días trabajados. Salarios devengados como días trabajados. Ejemplo, Juan y Luis. ¿Sale? Salarios devengados, gana un promedio de 10,000 pesos al mes. A 12 meses serían 120. Aguinaldo no entra, solamente entran salarios. No, pues nada más ganó su salario. Bueno, pues 120,000. 10,000 pesos mensuales por 12 meses, 120,000. Es de lo que haya devengado, o sea, realmente devengado y que se le haya pagado, ¿sí? Otro trabajador, ejemplo, que Luis gana, es su jefe de Juan, y gana de puros salarios, salarios 345,000. Entonces tenemos por ahí que la suma del total de los salarios pagados es de 465,000, salarios devengados y pagados, ¿sí? Incluso aquí vamos a ponerle devengados pagados. Y por otra parte, y digo, lo pongo así devengados pagados porque hoy con la pandemia pues hay que tomar en cuenta de que hay devengados y muchas veces no se han pagado. Están pendientes de pago por falta de liquidez. Entonces no es lo mismo que esté devengado a que esté pagado. Bien, por otra parte, ejemplo, Juan y Luis pues nunca faltan, ¿verdad? Luis a lo mejor por ahí pidió algunos permisos sin goce de salario, 5 días, entonces le tocarían, sería, o sea, igual a 365 menos 5 días de ausentismo no justificado, sería el total de días que laboró. Entonces ya tenemos el otro dato, es determíname los días, paso 2, determíname los días que laboraron los trabajadores. Ese es el paso 2. El paso 3 es dame el factor de cuánto representa la utilidad que se va a repartir entre los salarios devengados y dame el factor, o sea, de dividir el otro 50% entre los 10. Paso 3. Y ya por último, ahora sí saca la PTU de Juan y Luis. PTU sobre salarios. Y PTU sobre días laborados. Entonces multiplico el salario que ganó Juan por el factor y el salario que ganó Luis por el factor salarios. ¿Sí? Entonces a Juan le tocan 12,000 de utilidades por los salarios que devengó y a Luis le tocan 37,000 de tal manera que me da los 50,000. Y también lo mismo por los días laborados, ¿sí? Multiplico los días que laboró por el factor, o sea, vean que se paga en función de los días y en función de los salarios. Entonces, por lo tanto, a Luis le toca una utilidad de 38,000 pesos, a Juan, perdón, y a Luis le toca una utilidad, de tal manera que estos dos importes me van a dar los 100,000 pesos a repartir. Entonces vean, como decimos los contadores, checa y cuadra. Los 100,000 pesos de PTU que se tenían que repartir, digo, se parten en dos, por eso es que aquí suman 100,000. Y ahí tenemos la distribución en un ejemplo, este se llama paso 4. O sea, en tan solo 4 pasos pude mostrarles cómo se calcula o cómo se reparte las utilidades entre los trabajadores. Entiéndase que son trabajadores
que no son gerentes, que no son directores, son trabajadores y a final de cuentas pues tienen derecho a esa participación. Y de ahí podemos incluir a otros trabajadores que incluso aquí vean que si se mueven los días, ejemplo que Luis nada más trabajó 20 días, pues es obvio que al que le va a tocar la mayor parte de las utilidades es a Juan, pero por el monto del salario que tiene Luis sobre Juan, pues va a ganar pues prácticamente en proporción pues sí una cantidad considerable, ¿sí? Entonces, aquí es como pueden hacer ustedes su papel de trabajo y de esa manera hacer un reparto correcto, porque se somete a la comisión, se les entrega copia a los trabajadores y los trabajadores pues quieren ver transparencia en esto, de cómo se hace el paso a paso para saber que a ellos les corresponda, y créanme que esto lo pueden hacer los trabajadores o el representante, para validarles el cálculo que ustedes hagan como contadores. Perdón. Bien, pues en este tema, recapitulando, entonces ya vimos que el reparto de utilidades es un derecho de los trabajadores que se paga también de manera anual, y esto lo comento también porque a veces dicen pago a cuenta de utilidades. En octubre, noviembre, diciembre algunas empresas hacen pago a cuenta de utilidades. Se llama deudores diversos. O sea, técnica y contablemente es un deudor diverso. Oye, ¿le debo retener impuesto sobre la renta? No, porque es incierto el si va a haber utilidades o no. Y luego, ¿qué sucede? Cuando ya viene el cierre del ejercicio, hay pérdida. Y resulta que el contador le puso anticipo a cuenta de utilidades 8,000, 10,000, 20,000 y ese retanto ya lo timbró y hay pérdida. Y luego entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ir a descancelar ese recibo porque es un gasto no deducible. Entonces hay que tomar en cuenta esto que le estoy comentando, no den pago a cuenta de utilidades. O sea, los pueden dar, pago a cuenta de utilidades, pero técnica y contablemente es cargo a deudores diversos con abono a bancos. Cuando ya llegue el ejercicio, termine el ejercicio y ya hay pérdida, pues ahí tendrían que resolver si esa cantidad que dieron como pago a cuenta de utilidades se va a un gasto no deducible o simplemente se va a otro concepto, ¿sí? Algún otro concepto que tengan ahí como alternativa por la situación de que no se logró el objetivo y que les tienen que dar un bono, una compensación o simplemente una gratificación, ¿sí? Gratificación y apoyo anual del 2020, ¿no? Y también, bueno, pues ahí tendrían que bajarlo, porque si digo apoyo anual 2020, decir, oye, pues es que si era de 2020 lo debiste haber metido en 2020. Entonces, eviten el pago a cuentas y mejor manéjenlo como deudores y ya después, pues en un dado momento, ya lo manejan con el concepto real de lo que debe ser.